soy Johnny Parraguirre, profesor de Conocer Madrid en el Centro Cultural José Espronceda, y os doy la bienvenida a la segunda de las sesiones online de nuestra clase. En el día de hoy vamos a hablar de un género musical típicamente madrileño, la zarzuela. ¿Qué es la zarzuela? ¿En qué se diferencia una zarzuela de una ópera? ¿De dónde viene la palabra zarzuela? ¿Cuándo surge este género? De todo esto vamos a hablar hoy. Las zarzuelas reciben este nombre tan peculiar porque las primeras fueron representadas ante los reyes y su corte en el siglo XVII en el Palacio de la Zarzuela, situado en el Monte del Pardo. Las zarzuelas reciben este nombre tan particular porque las primeras fueron representadas ante la corte y el rey en el Palacio de la Zarzuela. Este palacio, situado a las afueras de Madrid, es muy conocido en la actualidad porque es la residencia del rey de España y de la familia real. Aquí estaríamos en la zona de Moncloa y aquí está el Palacio de la Zarzuela. En realidad, la residencia oficial del rey en la actualidad se considera el Palacio Real de Madrid, pero por el valor que tienen las colecciones de arte que se conservan en él, por el valor del edificio, y para que se pueda seguir siendo visitado, este palacio solo es usado por el rey para los actos solemnes como la recepción de las credenciales de los embajadores o la Pascua militar, y residen de forma habitual en el Palacio de la Zarzuela. Este palacio, como ya hemos dicho, está situado en el Monte del Pardo. Aquí vemos todo el paisaje que lo rodea, ubicado en un pequeño valle de esta montaña, que es el Valle de la Zarzuela. No está muy claro, pero parece que esta zona se llamaba así, de la Zarzuela, antes de la construcción del palacio, por la abundancia de zarzas que había en este lugar. El palacio original se construye en época de Felipe IV. Es un pequeño palacete de recreo para las excursiones cinegéticas, es decir, para cuando iba a cazar al Monte del Pardo. Como decimos, es un palacete, porque si lo comparamos con otros palacios construidos por los reyes españoles, como el Palacio Real o el Palacio de la Granja de San Ildefonso, este palacio es de reducidas dimensiones. De hecho, no era el único palacio que tenían, o el único edificio que tenían los reyes para salir a cazar en el Monte del Pardo, sino que también tenían el Palacio del Pardo o la Torre de la Parada, un pequeño pabellón de dimensiones similares al de la Zarzuela, que en la actualidad no se conserva, pero que tenía importantes retratos de Velázquez. Tras estas jornadas de caza por el Monte del Pardo, la corte descansaba y se entretenía con espectáculos teatrales como las zarzuelas. Este palacio se terminó de construir 8 años después de que iniciaran las obras, en 1638, y tiene un diseño de Juan Gómez de Mora, el mismo arquitecto que la Plaza Mayor de Madrid. El palacio estaba compuesto por un pequeño pabellón principal de planta rectangular, con un patio en el centro. Aquí vemos la planta, y tenía 2 galerías de columnas, una a cada lado. 1 y 2. Y eso era todo lo que tenía de edificio. Luego, además, tenía en la parte trasera unos jardines de inspiración renacentista bastante importantes, que estaban tapiados. Además, aquí veis que era un edificio que tenía muchas chimeneas para calentarse en los días fríos en la sierra.
Bueno, a pesar de las reducidas dimensiones de este edificio comparado con otros en los que vivían los reyes, estaba decorado por pinturas muy importantes de Rubens, del Bosco incluso, de Luca Giordano, con lo cual su aparente sobriedad exterior no tiene que engañarnos. Respecto a su estilo, vemos aquí que es de la típica arquitectura del siglo XVII español, de tejados inclinados de pizarra, ladrillo y sillares de granito. Este palacio sufrió muchos daños durante la Guerra Civil porque estaba muy próximo al frente de la batalla de la ciudad universitaria y quedó prácticamente destruido. Casi 20 años después, en los años 50, fue restaurado o casi reconstruido porque fue una intervención que no respetaba demasiado el edificio original. El Palacio de la Zarzuela que hay ahora es este. Se le añadió un segundo piso que el edificio original no tenía. Y a partir de 1962 el palacio se convierte en residencia de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. En el año 62, es decir, 17 años antes de que reinaran. Ni siquiera en ese momento Juan Carlos era el sucesor oficial de Franco, porque esto no se oficializó hasta el año 69, pero después de su boda, que fue en el año 62, Franco les ofreció esta residencia. Y en la actualidad, y a partir de ese momento se convierte ya en la residencia habitual de los reyes de España. En la actualidad lo es de Felipe VI. Y en el año 2002, además, aquí tenemos el Palacio de la Zarzuela. Lo que hemos visto sería desde este lado de aquí, que tiene la carretera para entrar, y en el año 2002 se construye al lado lo que se llama el Pabellón del Príncipe, que es una residencia moderna que antes no existía, destinada al sucesor de la corona. Entonces, estas primeras zarzuelas eran dramas o representaciones teatrales que incluían música y que se representaban ante la intimidad de la corte, de Felipe IV, ante un número reducido de personas, como colofón a una jornada de caza que había tenido lugar en las inmediaciones del palacio. Y por eso estos petit comités de los nobles se les llamaba fiestas de la zarzuela, por el lugar en el que tenían lugar, y posteriormente zarzuela. Eran obras teatrales de los autores más importantes del siglo de oro, que a estas representaciones teatrales poco a poco les fueron incorporando cada vez más números musicales, y así surgió el género. Esto de añadir música en las representaciones teatrales no tenía nada de raro, porque el teatro, cuando surge en Grecia, surge ya con música, y también otras representaciones teatrales como los autos sacramentales, que son los teatros más antiguos conservados en castellano, también tenían música. El primero en referirse a una obra teatral con la palabra zarzuela es Lope de Vega en 1620. No se refiere en el título, sino que dentro del propio texto dice que mudan aquí el baile y dicen el de la zarzuela, es decir, que hacen como un baile típico de la zarzuela. Se considera que la primera zarzuela, como tal, es una obra de Calderón de la Barca, titulada El Golfo de las Sirenas, y que se estrenó en 1657. Esta década de los años 50 del siglo XVII fue muy importante para las representaciones teatrales,
porque Gaspar López de Haro, que era un gran mecenas y una persona muy culta de la época, se convierte en alcaide del Palacio del Buen Retiro y es el que se encarga de patrocinar estos espectáculos y aumentan muchísimo las representaciones. Por lo tanto, ya en ese momento no solo se representaban zarzuelas en el Palacio de la Zarzuela, sino también en el Palacio del Buen Retiro, o que tenía un teatro llamado Coliseo, o en el Alcázar, el desaparecido Alcázar, que estaba situado donde el Palacio Real, que tenía también un salón de comedias. Es curioso cómo la zarzuela, que es un género que asociamos normalmente a las clases populares, nace como un espectáculo muy exclusivo que se celebraba tan solo ante el rey y sus más allegados. Felipe IV era un gran aficionado a este tipo de teatros, tanto zarzuelas como otro tipo de representaciones teatrales, y cuantos más efectos escenográficos tuvieran, de sonidos y demás efectos, más les gustaban. De hecho, llegó a ser amonestado por el Consejo de Castilla por su predilección por estos entretenimientos que se consideraban poco piadosos. Por desgracia, no se conserva prácticamente ninguna partitura de las zarzuelas del siglo XVII. Una de las pocas que se conservan es la partitura basada en una novelilla de Cervantes que se intercala en el Quijote, titulada El curioso impertinente. Durante el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía francesa, las zarzuelas, sin llegar a desaparecer, entran en cierta decadencia porque esta nueva dinastía de gustos más europeos pues fomentó más la ópera, que se consideraba en los ambientes aristocráticos como más elegante frente a la zarzuela. No se dejan de componer, pero se componen menos y además imitan en muchos aspectos musicales o de argumento a las óperas. Por ejemplo, pues tenían temática mitológica o de alegorías en torno a la monarquía absoluta. Tenemos un testimonio del siglo XVIII que nos habla de estas zarzuelas. En el Palacio de la Zarzuela daba el rey y las personas reales fiestas magníficas y de exquisito gusto, entre ellas algunas teatrales con muchas máquinas y decoraciones, mezclando el canto con la representación, donde tomaron nombre los dramas representados y cantados, que llamamos zarzuelas, mucho más agradables al genio español que las óperas enteramente cantadas. De este testimonio deducimos que aunque la aristocracia asistía a las óperas, que se representaban de forma más frecuente ante la corte, era tal vez más por moda y esnovismo que porque les gustasen más, porque aquí habla de que las zarzuelas eran más del gusto español. Todas estas zarzuelas del siglo XVII y XVIII, anteriores al boom que sufrió las zarzuelas en el siglo XIX, se conocen como zarzuelas antiguas y solían ser pues de temática de líos amorosos, como muchas otras obras teatrales del siglo de oro, y en ocasiones eran líos amorosos entre personajes mitológicos. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, durante la época de la Restauración alfonsina, cuando este género alcanza su mayor éxito, porque se convierte en un género teatral de las clases populares, con pasajes pegadizos que se cantaban por las calles. Esto es lo que conocemos como zarzuela moderna. De esta época son la mayor parte de las zarzuelas conocidas, como El barberillo de Lavapiés, La Gran Vía, Gigantes y Cabezudos, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, Las bodas de Luis Alonso, Doña Francisquita, etc. Para rentabilizar estas producciones teatrales, que ya no dependían del patrocinio real, sino de la venta de entradas y de la gestión de empresarios privados, empezaron a componerse obras más cortas de un solo acto para programar sesiones continuas. Aproximadamente estas obras duraban 1 hora y es lo que se llama el teatro por horas. A lo largo de la tarde y de la noche se programaba un espectáculo tras otro,
en sesión continua, no solo zarzuelas, sino otros géneros musicales, como revistas, parodias, y el espectador pagaba por horas según cuántas obras quisiera ver. Si quería ver una, pues pagaba una, si quería quedarse después pagaba la siguiente hora, etc. Y esto se hizo para llegar a un público más amplio y abrir mercado, porque los espectáculos teatrales en esta época eran muy caros y eran privativos de ciertas clases sociales más altas, y el grueso de la población no se lo podía permitir. Este tipo de obras solían ser de temática ligera y cómica, y este teatro por horas fue típico de la ciudad de Madrid. El teatro más famoso en llevar a cabo este tipo de obras fue el Teatro Apolo, que es el que vemos en la imagen. Y llegó a tener tanto éxito que se representaron óperas por horas en el Teatro Real. De esta forma, la zarzuela, que había surgido como un género representado ante la corte y ante un público muy escogido, se convierte en un espectáculo popular. Estas zarzuelas, que duraban una hora y se representaban en el teatro por horas, es lo que se conoce como género chico, en contraposición con el género grande, que eran aquellas zarzuelas de mayor duración y complejidad escénica, que tenían más escenarios, más personajes, más números musicales, y que estaban más inspiradas en las óperas italianas. Pertenecen al género chico zarzuelas como la Verbena de la Paloma, la Gran Vía o la Revoltosa. Una curiosidad respecto a las zarzuelas es que, aunque gran parte de ellas transcurren en Madrid y es un género típicamente madrileño, la mayor parte de los compositores de zarzuelas no eran nacidos en Madrid, sino que venían de otras provincias españolas a estudiar a Madrid o a desarrollar su carrera profesional en Madrid, y como era un género que tenía éxito, pues empezaban a componer zarzuelas. Esta edad de oro de las zarzuelas duró aproximadamente hasta la Guerra Civil, momento en el que se paralizan las producciones, y aunque después de la Guerra Civil se vuelven a componer zarzuelas, ya no, el gusto ha cambiado y ya no tienen tanto éxito como las que habían tenido antes de la Guerra Civil. Como hemos dicho, muchos géneros teatrales tienen música también. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es una zarzuela y diferenciarla de otros géneros teatrales o musicales parecidos como la ópera? Bueno, es difícil dar una definición exacta porque hay muchas composiciones que están a medio camino entre dos géneros, pero podemos dar unos rasgos. En primer lugar, es un teatro que incluye escenas musicales. Además, a diferencia de la ópera, tiene partes cantadas y otras partes habladas. Y también a veces incorporan partes que son simplemente instrumentales, como bailes o preludios. Son obras que se componen en la zona de influencia cultural hispana, es decir, actual España o países que fueron colonia española. Casi siempre, además, se componen, por lo tanto, en español, pero no todas se han compuesto en español, sino que existen en otro tipo de lenguas de todos estos territorios. Por ejemplo, existen zarzuelas en catalán llamadas sarsuelas, o una obra en euskera de Guridi que se llama Mirenchu. También se compusieron zarzuelas en Cuba, en México y hasta en Filipinas. Y las zarzuelas solían incluir elementos de folclore de la zona en la que hubiesen sido compuestas. Esto es otro de los rasgos más característicos de la zarzuela, incluir en el argumento fiestas populares, clases populares, bailes como la jota, como las malagueñas, etc. Las zarzuelas pueden transcurrir en cualquier lugar, pero como ya hemos dicho son originarias de Madrid y gran parte de ellas se ambientan en Madrid. Sin embargo, no tenemos que pensar que todos los teatros musicales cantados en español
son zarzuelas, porque también compositores españoles como Albéniz pues compusieron óperas que eran toda cantada y con otra temática diferente. Aunque es un género español, en otros países europeos se desarrollaron durante la misma época géneros similares, como el Singspiel en la zona germófona o la ópera comique en Francia. Estos géneros eran géneros más ligeros que la ópera, con partes cantadas y habladas y con rasgos musicales de cada una de estas regiones. Bueno, uno de los aspectos más importantes para el auge de las zarzuelas en el siglo XIX fueron los teatros, los nuevos teatros que se levantan en Madrid a partir de 1850, que eran de mayor tamaño y con mejores instalaciones que los que había habido hasta entonces. Muchos de estos teatros son los que conocemos hoy en día, como el Teatro Real, el Teatro de la Comedia o el María Guerrero, entre otros. Además, fue la primera generación de teatros que incorporaron luz eléctrica. Este que vemos aquí es el Teatro Apolo y fue el más importante en representar teatros por horas. No es el Teatro Apolo que conocemos en la actualidad, que está ubicado en la plaza de Tirso de Molina y que se llama Nuevo Apolo, sino que era un teatro que estaba ubicado en el número 45 de la calle Alcalá, donde ahora está el Instituto Cervantes, construido en 1870 en el solar de un convento desamortizado. En principio se pensó para representar obras teatrales serias, pero como tuvo problemas de financiación, pues pasó a representar teatros por horas y tuvieron muchísimo éxito y fue el más importante. En 1929 fue comprado por el Banco Vizcaya y se construyó el edificio que es ahora el Instituto Cervantes, con lo cual no se conserva. Otro de los teatros más importantes a la hora de hablar de la zarzuela es el Teatro de la Zarzuela. El primer teatro se inauguró en 1856 por la reina Isabel II, en el día que cumplió 26 años, y se construye por iniciativa de una sociedad en la que estaban integrados los compositores de las zarzuelas, es decir, que es un teatro que construyen los propios músicos. Este teatro estaba inspirado en la Scala de Milán y es muy característico porque, como veis aquí, se construye en un solar encorsetado entre otros dos edificios. Su estructura interna era de madera al final sufrió un incendio en 1909. Aquí vemos imágenes del incendio. Y se quemó todo su interior, pero se conservó la fachada, que es la que vemos ahora, con lo cual todo lo que hay dentro es nuevo, pero sí que la zarzuela es original. Aquí se ve el cartel. Se reconstruyó tras el incendio y esta vez se hizo con una estructura de hierro forjado para evitar nuevos incendios. Posteriormente fue restaurado y se le añadió esta marquesina, que es la que vemos ahora, para esperar en el exterior. Entre las personalidades que han actuado en él está María Calas o García Lorca, que representó una obra de Valle Inclán pocos meses antes de ser fusilado. Bueno, vamos a mencionar ahora algunas zarzuelas célebres. En primer lugar, El Barberillo de Lavapiés, que es una zarzuela con música de Francisco Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, que es hijo del escritor romántico Mariano José de Larra. Esta zarzuela pertenece al llamado género grande y tiene 3 actos y, aunque se estrenó en 1874, está ambientada un siglo antes, en la época de Carlos III. Barbieri era un compositor muy culto, muy aficionado a la ópera, y se inspira en la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla. Lo que pasa que esta la ubica en Madrid, en el barrio popular de Lavapiés. Y trata de un barbero que se llama Lamparilla, que es muy popular por su ingenio, y se mezcla el enredo amoroso de Lamparilla con las intrigas de los ministros de Carlos III, Grimaldi y Floridablanca. Entre sus números musicales destaca la Jota de los Estudiantes, que la cantan y bailan unos estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares que llegan a Madrid para protestar porque tienen que llevar faldas, refiriéndose a la toga universitaria, que era obligatoria para asistir a clase hasta el siglo XIX.
Otra de las zarzuelas más célebres es La Gran Vía, con música de Federico Chueca. Federico Chueca fue uno de los pocos compositores de zarzuelas que nacieron en Madrid. De hecho, nació en el edificio medieval de los Lujanes, en la Plaza de la Villa. Y fue tan célebre y tan exitoso que en la actualidad tiene una plaza y una parada de metro con su nombre. La Gran Vía pertenece al género chico, es un espectáculo de revista pensado para los teatros por horas y tuvo muchísimo éxito. De hecho, se representó en francés, italiano, alemán y hasta en quechua, que es el idioma indígena de la zona de los Andes. Por lo tanto, pues se fue de gira por todo el mundo y el propio Nietzsche llegó a oírla en Turín y quedó muy sorprendido. Aunque es de temática ligera, es una obra de carácter alegórico, porque los personajes son las calles de Madrid, las plazas, Doña Municipalidad, Doña Virtudes, Doña Sinceridad, aparecen los barrios de Prosperidad pidiendo limosna, el barrio de Pacífico peleándose, el barrio de las Injurias blasfemando, y se tuvo mucho éxito y se representó durante varios años seguidos, actualizándose el contenido a medida que pues transcurrían los años. Narra el nacimiento de la Gran Vía que va a ser alumbrada por Doña Municipalidad. Es decir, que está hablando del momento en el que empezó a construirse la Gran Vía, que empezó a construirse en 1897 y no se inauguró hasta 1924. Tardó mucho en construirse y entonces la zarzuela es una ironía sobre estas obras y este gran proyecto que tenían los políticos. En la primera escena, las calles y las plazas de Madrid, representadas como un coro de mujeres, se reúnen para asistir al nacimiento de la Gran Vía y quejarse de Doña Municipalidad, que las tiene olvidadas con su nuevo retoño. De hecho, la Gran Vía es una calle de reciente creación, que si vemos un mapa antiguo, veremos que no existía ninguna calle parecida por la zona y tuvieron que, la Gran Vía iría por aquí, y tuvieron que tirar todas estas casas para construirla hasta Plaza de España, que está aquí. Por último, vamos a hablar de La verbena de la Paloma, la zarzuela por antonomasia, estrenada en 1894 en el Teatro Apolo y con música de Tomás Bretón.
Es también parte del género lírico, pero bueno, Tomás Bretón también era un gran admirador de la ópera y tiene una calidad musical muy alta. Está ambientada en una de las fiestas más castizas de la capital, la verbena de la Paloma, festividad en honor a la Virgen de la Paloma. Un lienzo descubierto a finales del siglo XVIII por Isabel Tintero, que empezó a tener mucho éxito, y tras la muerte de Isabel Tintero los madrileños construyeron una iglesia donde había estado su casa, que está cerca de la Puerta de Toledo. Aquí está la Puerta de Toledo y aquí está la iglesia de la Virgen de la Paloma. Estas fiestas tienen lugar en verano y durante las fiestas se saca a la calle en procesión el lienzo de la Virgen. La zarzuela transcurre en este ambiente y, según el libretista Ricardo Vega, se inspiró en un hecho real que le había narrado el propio protagonista de la zarzuela. Narra la historia de dos novios, Julián y Susana, y de los celos que tiene él cuando ella aparece con un viejo boticario. Es el momento en el que él le canta «¿Dónde vas con mantón de Manila?». Los mantones de Manila, una de las prendas típicas de las chulapas, se llamaban así porque venían a través de la colonia de Filipinas hasta España, pero en realidad son de China, se fabricaban en China y son simplemente pues trozos de cuadrados de tela bordados con flores y animales en seda. Y el vestido chiné, que es el vestido de chulapa, que viene del francés chiné, que quiere decir colorido, y se hace referencia a las telas de colores vivos y estampados que se ponían en las fiestas, las madrileñas, en contraposición con el atuendo de diario, que era de colores pardos, negros o blanco. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en boteca lo que me has hecho tú padecer. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene y no os olvidéis de darle al like. Y a los toros de